tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. ¿Cuántos de ustedes han jugado ajedrez? ¿O les gusta jugar al ajedrez? ¿A alguien de ustedes les gusta jugar al ajedrez? A mí me gusta mucho jugar al ajedrez. Está la frase famosa desde hace unos días, no es por presumir, pero cuando estaba en la preparatoria, concursé en un, valga la redundancia, concurso de ajedrez a nivel estatal, cuando yo estaba en la preparatoria, y quedé en tercer lugar, ¿verdad? Me ganaron la final y quedé en tercer lugar. Pero el juego de ajedrez es un juego de estrategia. Hay aperturas y también hay defensas. Y cuando estás jugando ajedrez tienes que pensar en el movimiento que vas a hacer y los posibles movimientos que tu adversario pueda hacer después del movimiento que tú hagas. Así que tienes que pensar 2 o 3 movimientos más adelante. Si le muevo aquí, mi adversario le va a poner aquí. Y si le muevo allá, mi adversario va a hacer esto. Y si le muevo allá, mi adversario va a hacer el otro. Es un juego de estrategias, hermanos. El tema del día de hoy se llama desenmascarando al enemigo. Y les invito a que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo número 11. 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo número 11. Me indican con un amén cuando lo tengan, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amados hermanos. Dice la palabra del Señor así: dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El domingo pasado, hermanos, hablamos acerca de 3 enemigos y un probable cuarto más, que hablábamos de el futuro como otro enemigo más, las preocupaciones futuras que nosotros tenemos. Y mencioné 3 enemigos que usted y yo tenemos: el mundo, la carne y también Satanás. Hermanos, el enemigo, Satanás, es alguien real, creas o no creas en él, te guste o no te guste, lo declares o no lo declares, Satanás es un enemigo total y absolutamente real. Efesios capítulo 6 nos habla la Biblia acerca de esto y dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, nosotros no experimentamos una lucha contra lo que es de carne y hueso y de sangre con los demás. Y dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es muy real, aunque tú no la veas, hermanos. La lucha es real, la gravedad tú no la ves. Pero si brincas tienes que volver al suelo otra vez. Porque aunque no la veas, el que no lo veas no significa que no sea real. El aire no lo puedes ver. El oxígeno no lo podemos ver, pero el que no lo podamos ver no significa que no sea real. Satanás es un enemigo real, aunque usted y yo no lo veamos, es real, hermanos.
Y usted puede declarar todo lo que quiera, pero sigue siendo real. Usted se puede meter, es como una persona que se mete a una jaula donde hay puros leones y dice: yo declaro que aquí no hay leones, yo no declaro que aquí no hay leones, y yo declaro que aquí no hay leones, hasta que termine de decir sus declaraciones que no hay leones, porque los leones se lo comieron. Aunque tú declares y digas: no existe, no existe, no existe, pues sí, sí existe y es real. Y vamos a ver algunas cuestiones, hermanos, en cuanto a las características que nuestro enemigo tiene, porque acuérdense que el tema del día de hoy se llama desenmascarando a nuestro enemigo. Y no estoy hablando de la tía, ni de la suegra, ni del primo, ni del vecino, ni de cualquier otra persona. Estoy hablando del diablo, de Satanás. Vamos a ver algunas de las características de este enemigo en común que tenemos todos los cristianos. Lo primero que podemos saber de él, hermanos, es que tiene un plan secreto. En el versículo que acabamos de leer dice: no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir maquinaciones? Quiere decir artimañas o sus planes secretos. El apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto que Satanás tenía un plan secreto para destruirlos. Se mueve entre las sombras para buscar destruirlos. Tiene un plan. El enemigo, hermanos, no es alguien que se saca las cosas de la manga en el momento. Tiene un plan diseñado para destruir a los hijos de Dios, para destruir a la iglesia y para destruir a la humanidad. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, creó a Adán, y después de Adán creó a Eva, el enemigo forjó un plan para quitarlos de ese lugar. Y engañó. Así que el enemigo tiene un plan, y no es un plan bonito que el que tiene para ti. Los planes de Dios sí son planes buenos para ti. Dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Los planes de Dios con nosotros son planes buenos, pero los planes que tiene el maligno, Satanás, no son de ninguna manera buenos para ti. Y te lo comunico de una vez: tienes un enemigo que está forjando un plan para destruir tu vida. Lo segundo que podemos saber de este enemigo, hermanos, es que si alguna cualidad tiene es que es experto en las mentiras. Nadie, hermanos, nadie es tan mentiroso como Satanás, aunque usted lo dude. Experto. En la Biblia dice, en Juan 8:44, vosotros sois, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, refiriéndose a Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y fíjese la característica que le pone: es el padre de mentira. Es decir, es experto en mentir. Tan experto en mentir es, hermanos, que en Apocalipsis 12 del 4 al 9 se dice que engañó a una tercera parte de los ángeles que están en el cielo. ¿No será difícil engañar a los ángeles de Dios que ven la gloria de Dios? Bueno, pues Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles. ¿Sabrá Dios qué les habrá dicho? Pero los engañó. Engañó a Eva en el huerto.
Es importante que nosotros toquemos este tema el día de hoy, hermanos. Hay un libro que se llama El arte de la guerra. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha visto o lo ha leído, el libro del arte de la guerra. Y este libro del arte de la guerra habla lo escribe un chino y habla de diferentes características que podemos notar para hacer la guerra. Y una de ellas, él dice, tienes que conocer al enemigo para saber cómo defenderte de él. Tienes que conocer los planes del enemigo para saber cómo defenderte. Y nosotros, hermanos, parece que vivimos en la ignorancia. Dice aquí, no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, Pablo dice que él no ignoraba sus maquinaciones, pero hay muchos cristianos que sí lo ignoran. Como si no existiera, como si no tuviera un plan. Hay muchos que viven en ignorancia, y como viven en ignorancia, viven perdiendo constantemente las batallas, estas batallas que el Señor quiere que nosotros ganemos. En el arte de la guerra que les mencionaba, dice él, tienes que conocer al enemigo para poder vencerlo. Como estamos en una lucha, como les dije en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, hermanos, en una lucha, evidentemente, el enemigo quiere siempre ganar ventaja sobre nosotros. En una lucha, siempre se va a buscar tener ventaja sobre el enemigo. A los que nos gusta el fútbol, soccer, pues los directores técnicos estudian al equipo contrincante, estudian las estrategias del equipo que va a jugar contra ellos, quiénes son los jugadores más veloces, estudian las estrategias que ellos tienen. ¿Para qué? Para ellos poder defenderse y también diseñar una estrategia para poder atacar. Lo mismo sucede, hermanos, en las batallas, sucede en las guerras. Es una batalla de estrategias. Es una batalla de estrategias. Y el enemigo, hermanos, busca tener ventaja en esta lucha sobre nosotros. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué ventaja podrá tener el enemigo sobre nosotros? ¿Qué ventaja? Él busca tener una ventaja sobre nosotros. ¿Qué ventaja puede tener el enemigo sobre usted y sobre mí? Dice en la Biblia, en 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé si usted ha visto videos de África, de la sabana. Los leones, hermanos, a las primeras presas a las que buscan son a las presas que están descuidadas, a las presas que están heridas, a las presas que se encuentran débiles, porque saben que son presas fáciles. Y les digo una cosa, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, anda buscando a algún cristiano por allí que ande despistado, que ande débil, que ande herido. Por eso es bien importante que decía nuestro hermano Juan en la escuela dominical en la mañana, que si alguno tiene algo contra otro, que así como el Señor nos perdonó, como dicen Colosenses, también nosotros perdonarlo, porque si nosotros guardamos esto, somos como esos animalitos heridos y somos presas fáciles del enemigo. Versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 5, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos de todo el mundo. Aquí este pasaje nos da dos consejos. El primero es, sean sobrios.
Seamos sobrios. Quiere decir que no perdamos el juicio. No perdamos el juicio. No, el juicio como hijos de Dios. Porque cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios nos está mandando, hermanos, se abre una puerta en donde el enemigo a través de eso ataca nuestras vidas. Por eso este pasaje nos está diciendo que el enemigo puede ganarnos ventaja si nosotros, los que somos hijos de Dios, no permanecemos alertas, no permanecemos sobrios, no permanecemos tomando el juicio de Dios, juiciosos. No nos comportamos, cuando no nos comportamos como debemos, el enemigo entonces toma ventaja. Ahorita la ventaja la tienes tú. ¿Sí sabías eso, hermano? ¿No sabían, verdad? La ventaja la tenemos nosotros porque somos hijos de Dios. Pero el enemigo quiere tomar ventaja, y la única manera que puede tomar ventaja es que nosotros nos descuidemos. Y la otra cosa que dice Primera de Pedro, dice velar. ¿Qué quiere decir velar? Mantenernos vigilantes. Usted y yo tenemos que mantenernos vigilantes, hermanos. Siempre estar alerta. ¿Por dónde va a atacar el enemigo? En la Escritura nos habla acerca de un evento en donde el ejército sirio iba a atacar al ejército de Israel. Pero en el ejército de Israel tenían un profeta. Y entonces el profeta iba y le decía al rey de Israel: oye, los sirios te quieren atacar y van a venir por ese lado, pon guardia allí. Y cuando llegaba el ejército sirio, ya había gente ahí, no se regresaban, porque buscaban tomar ventaja otra vez. Y entonces el ejército sirio dijo: vámonos por acá, por este otro lado a atacar. Dios se lo revelaba al profeta, y el profeta iba con el rey y le decía: oye, ahora van a atacar por aquel lado, pon una guarnición de soldados por ese lado. Y las ponían ahí, y cuando llegaban los sirios se daban cuenta que ya estaban preparados para recibirlos. No, pues se regresaban. Velar. Tenemos que mantenernos vigilantes, hermanos. Siempre vigilantes. Porque el enemigo está siempre dispuesto a hacernos daño. Ahora, la pregunta que les hago a todos ustedes, hermanos, es: ¿cómo desenmascaramos al enemigo? ¿Cómo nos damos cuenta cuando el enemigo está atacando nuestras vidas? Cuando Satanás está atacando a nuestra familia, cuando Satanás está atacando a nuestra iglesia, ¿cómo nos damos cuenta? Dice el texto: no ignoramos sus maquinaciones. O sea, usted y yo no debemos ser ignorantes en cuanto a los planes que el enemigo tiene en contra de nosotros. A veces, hermanos, el enemigo se va a presentar directamente, como se le presentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Se le presentó y lo comenzó a tentar: convierte estas piedras en pan para que comas, tírate del pináculo del templo, al cabo sus ángeles van a mandar cerca de ti y no te van a dejar caer, y si me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, míralos todos los que hay. El enemigo se le presentó directamente. A veces el enemigo se nos presentará directamente. ¿Cómo? A través de un sueño. ¿Cuántos han tenido de repente sueños, pesadillas? A veces el enemigo se nos presenta directamente a través de los sueños, a través de una pesadilla. Se nos presenta a veces el enemigo a través de una sensación media rara. No sé si te ha pasado, hermano, que de pronto estás en un lugar y sientes una incomodidad media extraña, así como que me siento incómodo, algo hay. Hace muchos años atrás, en el 1999, estaba de misionero en una ciudad, un pueblito cerca de Monterrey que se llama Suazo, Nuevo León. Y allí, hermanos, yo estaba visitando una familia que había abierto las puertas para recibirme
Dios había hecho un milagro tremendo en la vida de uno de los hombres que estaban allí. Y después los iba a buscar cada semana y ya no los encontraba. Al principio sí, pero ya después no. Claro que después del milagro los encontré como cada vez que iba, ahí estaban. Pero después de un tiempo iba y no estaban. Y luego volví a ir y no estaban. Y luego volví a ir y no estaban. Y un día fui entre semana, les caí de sorpresa entre semana, porque ya sabía que a lo mejor dicen, ya me conocen que voy a ir el fin de semana y ya saben que no voy a estar, pero los voy a quedar entre semana. Pues le caí entre semana y sí estaban. Sí, que aguas, hermanos, que se me anda escondiendo. Y ahí estaban. Y entonces pues yo lo noté que se pusieron nerviosos, me invitaron a pasar, me senté y entonces me sentía, esa incomodidad de la que les estoy hablando, la sentía en ese momento. Sentía que algo no andaba bien, me sentía incómodo, sentía ganas de levantarme e irme corriendo. No sé si a usted le ha pasado. Y entonces miraba yo mucho hacia la estufa, y no porque tenía hambre, ya había desayunado, pero como que miraba la estufa y luego otra vez miraba la estufa y luego seguía platicando y otra vez miraba la estufa y seguía platicando y otra vez miraba y yo decía, pues, ¿por qué tanto estoy mirando la estufa? Si ni hambre tengo. Por lo menos ahorita, en ese momento no. Ya ve que los estudiantes que estudiamos fuera nos dicen estudiambres. Pues en ese momento no tenía. Gracias a Dios. Y entonces le dije a la señora que estaba ahí, le dije, oiga, siento algo muy incómodo. ¿Tiene algo usted ahí en la estufa? Y se puso bien nerviosa. Se puso bien nerviosa. Porque tardaron en abrirme, como que estaban, cuando yo toqué la puerta, ¿quién es? Soy el pastor José Luis, soy el hermano José Luis. Ah, espéreme, voy. Y luego se escuchaba donde estaban haciendo burujo y medio, dije, han de estar limpiando. Y ya ningún parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad. Y entonces, hermanos, me ponía a mirar más la estufa y ya cuando dije, oiga, algo tiene aquí en la estufa o algo, y se puso nerviosa y dijo, híjole, es que no le quería decir, pastor. Se fueron atrás de la estufa y escondieron una cajita, porque habían ido con el niño Fidencio hace algunas semanas atrás y por eso ya no me abrían la puerta. Pero se sentía la incomodidad. A veces, hermanos, el enemigo se presenta así, directo, derecho. Pero muchas veces, y aquí va la parte difícil. Esa es la parte fácil, ¿eh? Ay, pastor, ¿a poco la parte fácil es la de los pesadillas y la de los endemoniados y de todo? Esa es la parte fácil. De veras, esa es la parte fácil. La parte difícil, hermanos, es cuando el enemigo se presenta como un obrero del Señor. Segunda de Corintios 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego el versículo 14, escuche bien lo que dice nuevamente, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza, también es experto en los disfraces. No sé si han visto las películas donde los espías se ponen máscaras, ¿verdad? Para figurar a otras personas y la gente no lo reconoce, piensan que son los otros. Bueno, pues Satanás es experto en los disfraces. Aún Satanás se disfraza ¿de qué, hermanos? De ángel de luz. ¿Está escuchando eso? Por eso le decía que la parte cuando se te presenta directo es la parte fácil. ¿Qué cuando se te presenta como un ángel de luz?
Así que no es extraño, versículo 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Estamos aquí, iglesia? Muchas veces, hermanos, el enemigo no se va a presentar así directo contigo. Yo soy el diablo y vengo a matarte, a destruirte. Se va a presentar como: tengo algo bueno para ti, como un ángel de luz, como un corderito. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesucristo, volviéndose, le dijo a Pedro, fíjese lo que le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Déjenme explicarles un poquito el contexto de este pasaje. Jesús les había dicho a los apóstoles que era necesario que Él muriera, que Él sea sacrificado, para que el plan de Dios, para que el plan de salvación de Dios ocurriera en el mundo, se requería que Jesucristo muriera. Y entonces Pedro dice aquí en la Biblia, tomándolo aparte, es decir, ya cuando terminó de decirlos a todos, digo: Jesús, ¿puedes venir tantito? Ven, quiero platicar contigo. Tomándolo aparte, comenzó a decirle: Señor, ¿cómo vas a permitir que te pase eso? Ten compasión de ti mismo. Yo no quiero que te pase nada malo. Les digo que la parte anterior es la parte difícil, porque aquí vemos una intención positiva de Pedro, una buena intención de Pedro, aparentemente una buena intención. No quiero que te pase nada. ¿Cómo es posible que vayas a morirte? No, hombre, cuídate. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. El Señor Jesucristo sabía de dónde venía eso. Sabía de dónde venían esas palabras. No venían de las buenas intenciones de Pedro. Era el enemigo detrás diciéndole: no vayas, pobrecito de ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, en el plan de Dios, sino en las cosas de los hombres. A veces también, hermanos, el enemigo se va a disfrazar con muy buenas intenciones. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la parte difícil, de que tú lo puedas identificar. No. Tendrás muy buenas intenciones, pero están fuera del plan de Dios para mi vida. Hace poco descubrieron en Irán a un grupo de espías de los Estados Unidos. No sé si ustedes vieron las noticias esto. Creo que eran 10. Los iraníes, que ahorita están en conflicto con los Estados Unidos, descubrieron a 10 espías de Estados Unidos. Estos espías, hermanos, resulta que eran iraníes. Se comportaban como iraníes, comían como iraníes, bebían como iraníes, hablaban como iraníes, vivían como iraníes, pero trabajaban para el enemigo. Y muchas veces así se presenta también Satanás. Mateo 7:15 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El enemigo es maestro del disfraz. Aparte del maestro de las mentiras, es maestro del disfraz. ¿Y cuál es el propósito del enemigo, hermanos? Porque estamos viendo ahorita cómo descubrir, cómo desenmascarar al enemigo. Bueno,
Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, que el ladrón no viene, refiriéndose al diablo, sino a robar, matar y destruir. Estos son los tres propósitos de Satanás para la gente, para nosotros: matar, robar y destruir. Y Jesús dice de sí mismo: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene para robarles, matarlos y destruirlos. ¿Cómo podemos descubrir las artimañas de Satanás? Cuando tú tienes un plan que quieres hacer para Dios, el enemigo va a buscar destruir ese plan. Va a buscar, no sé si te ha pasado, hermano y hermana, cuando te comprometes a orar, a venir más a la iglesia, a ayunar, a buscar más de Dios y leer la Biblia. Justamente cuando te comprometes es cuando más compromisos te salen. ¿Te ha pasado? De repente es cuando más problemas se te vienen encima. Y dices: ay, pues ¿qué está pasando? Lo que pasa es que el enemigo quiere destruir los buenos planes que Dios puso en tu corazón. Se va a oponer. No le va a dar gusto que tú quieras acercarte más a Dios, por supuesto que no. Entonces el enemigo va a buscar matar los propósitos de Dios en tu vida. Robarte, va a buscar robarte la paz y robarte el gozo. Cuando de repente Dios te da una gran bendición a tu vida, el enemigo va a buscar ponerte algo en el camino para que todo lo bonito, a lo mejor usted hoy se va a salir, los domingos se va a salir bien contento: ay, gloria al Señor, Dios me habló, Dios me tocó mi vida, fue algo maravilloso. Y va a llegar a su casa y póngate el conflicto, lo está esperando ahí. Y conflicto a veces se llama el esposo, ¿verdad? O la esposa, o se va a llamar los hijos, o se va a llamar el trabajo, o alguna cosa así. Y dice: ¿por qué? Si vengo bien bendecido. Porque el enemigo busca robarte lo que Dios te ha dado, hermano. Busca quitarte lo que Dios te está dando y destruir. Satanás también viene para destruir las familias, destruir la iglesia, destruir el propósito bueno que Dios tiene para tu vida. Y cada vez, hermanos, que en la iglesia suceda, se busque dividir, cada vez que en la familia se busque dividir, cada vez que en la familia o en la situación haya pérdida de gozo y de paz, quiere decir que el enemigo ahí está metiendo su cuchara. Estamos viendo cómo desenmascararlo, ¿ok? ¿Estamos aquí, iglesia? La otra manera también de desenmascararlo es que dice la Biblia, justamente en el pasaje que leímos en un momento, 7:15, Mateo 7:15, dice: por sus frutos los conoceréis. Es decir, a veces que el enemigo va a usar, así como usó a Pedro, para decirle a Jesús: no vayas a la cruz, Señor, que de ninguna manera te pase esto. A veces el enemigo también va a usar a personas, incluso personas cristianas, que te van a buscar desviar del propósito de Dios de tu vida. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Pero todo buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos, dice aquí, los conocerán. Hermanos, desde el domingos pasados les dije: no se vayan con la finta. A veces nos vamos con la finta de que es un cantante bien famoso. Mira cómo Dios lo usa. Acaba de testificar un cantante de un grupo llamado Hillsong, que él componía muchas de las canciones de Hillsong,
acaba de confesar. Ay, disculpe usted, ya niego la fe cristiana. Pero ahí están todos idolatrándolo, porque canta bien bonito. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué hacer entonces, hermanos? En la Biblia nos ofrece varios consejos de lo que nosotros debemos hacer para hacerle frente a este enemigo que tenemos en común usted y yo. Primer consejo: no participes en las obras de Satanás. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eran de las tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Primer consejo, hermanos, pues no participes. Si tú andas buscando hacer, participar en esas cosas, yendo a las cartas y que te lean el tarot y todo eso, estás participando de eso. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, repréndelas. Es el primer consejo que el Señor te da. El segundo consejo que el Señor te da es: sé vigilante. Hermano, no abra puertas en su vida, y las puertas que se abren son normalmente debido al pecado. Cuando nosotros pecamos voluntariamente y practicamos el pecado y no nos arrepentimos de ello, abrimos una puerta para que el enemigo venga y destroce todo lo que hay en nuestra vida. Haz de cuenta que le está diciendo: pásale a mi casa, haz todos los destrozos que quieras. Pues los va a hacer. Te aseguro que los va a hacer. No abras esa puerta del pecado a tu vida. Dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Entonces, si pecamos, arrepiéntese y que esa puerta se cierre. Amén, iglesia. Tercer consejo: ponte a orar. Dice la Biblia: velad y orad. Hermano, si esta es una batalla espiritual, la batalla espiritual se gana espiritualmente y tenemos que orar. Oración. Necesitamos que la iglesia ore. Necesitamos nosotros ser personas de oración. Y la oración se da en dos fases diferentes. La oración en privado, cuando yo me encierro en mi cuarto, o me salgo al patio de mi casa, o me encierro en el baño y me pongo a orar a mi Padre que me ve en secreto, y mi Padre que me ve en secreto me recompensará en público. Ese es un tipo de oración. Y la otra es la oración comunitaria, donde todos oramos e intercedemos por todos. Las dos necesitamos nosotros orar y orar y orar y orar. Yo no conozco otro camino, hermanos. Siguiente consejo. Este está bueno, el que les voy a dar. Efesios 4:27. Digo, todos están buenos, pero este está especial. Efesios 4:27 dice la Biblia así. Desde el 26, vamos a leerlo desde el 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27: ni deis lugar al diablo. Siguiente consejo: aguas con los arrebatos de enojo, porque le podemos dar lugar al diablo. Dice aquí: enójense, pero aguas, no pequen. Pero si tenemos enojos e iras incontrolables,
es una puerta abierta de doble agua, así grandota, y una invitación afuera para que diga: pase usted al diablo. Pase usted, entre adelante en mi matrimonio y haga lo que usted quiera. Aguas con las iras descontroladas, hermanos. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero aquí no hay ningún enojón ni enojona. Así que se los digo nada más por si saben de alguien, para que se lo digan. Siguiente consejo: reprende en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 10, 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahorita vamos a tocar otra vez el tema de la potestad. Reprende al enemigo cuando te ataque. Repréndelo. Mire, en esta semana nos pasó algo bien curioso a mi esposa y a mí. En un solo día nos pasaron 2 eventos con nuestras hijas. En la tarde nos pasó un evento con mi hija mayor, y en la noche, en la madrugada, con nuestra bebé. Y ya en la noche, que estaba ahora, normalmente nuestra chiquita es muy tranquila, pero en un día nos habían pasado 2 detalles fuertes con nuestras hijas. Y en la madrugada, que estaba la chiquilla llore y llore y llore y llore, ya le habíamos dado de todo, hermano, para el dolor y para los cólicos, y la hicimos repetir y que te repita, y todos los trámites de la A a la Z lo hicimos. ¡Ya! Grito abierto. Y dije, ya en la madrugada, eran como las 3 y cachito de la madrugada, y dije, qué curioso que en este día nos hayan pasado 2 eventos con nuestras hijas como nos pasaron. Y entonces estaba cargando a mi hija, a la bebé, y empecé: Satanás, tú no tienes parte ni suerte sobre la vida de mis hijas. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y todo dardo que el enemigo esté lanzando en contra de ellas sea apagado en el nombre de Jesús. Y a los 3 minutos se durmió. Siguiente consejo: aunque no le guste, ayune. Jesús le reprendió a sus apóstoles porque les dijo: hay ciertos géneros de demonios que no salen más que ayunando y orando. Le recomiendo que ayune por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. Y último consejo, Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo no nada más es aquí te espero, órale, entre. Es resistir firmes en la fe. Resístelo. No le hagas caso a sus mentirotas. No le hagas caso a las tentaciones que pone delante de ti. Resístelo firmes en la fe. Póngase el escudo de la fe. Hágale frente. ¿Y qué dice más adelante? Y huirá de vosotros. Va a salir huyendo con la cola entre las patas. ¿Estamos aquí, iglesia? Volviendo al tema que les dije ahorita que íbamos a tocar otra vez. Jesús, hermanos, nos dio autoridad sobre todo el enemigo. Jesús dijo: les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y con eso termino. Potestad quiere decir autoridad. El Señor nos ha delegado a ti y a mí, como hijos de Dios, nos ha delegado autoridad sobre el enemigo.
El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida a menos que tú se la permitas. Pero Dios te ha concedido a ti y a mí autoridad en contra del enemigo, hermanos y hermana. Cuando yo era superintendente, a mí como superintendente me daban un poder legal para hacer ciertos trámites. El representante legal de la iglesia ante la nación a los superintendentes nos delegaba cierto poder legal para hacer ciertos trámites, nada más. Pero nosotros teníamos ese poder legal porque alguien que tenía más poder legal que nosotros nos lo delegó. Si ese alguien no lo tuviera, yo tampoco, ni ningún otro superintendente hubiéramos tenido ese poder, que por cierto ese me terminó. No tendría ese poder. Pero como mi autoridad lo tiene, me delegó parte de ese poder a mí. Cuando Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, os doy potestad, les doy autoridad. Dice la Biblia en este mismo pasaje, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué el Señor nos da autoridad a nosotros sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo? Porque en Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. El Señor tiene toda la autoridad, hermanos. En Filipenses dice que por cuanto se humilló, Dios también lo exaltó y le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo, hermanos, tiene toda la autoridad y todo el poder y todo el dominio, a nosotros también nos ha delegado la autoridad para reprender las obras del enemigo. Amén, iglesia. Porque de pronto la iglesia está, ay, es que el diablo me trae zarandeando las banquetas. Lo trae zarandeando las banquetas porque usted se deja que lo zarandeen. Porque Dios nos dio autoridad a nosotros. El enemigo está muy real, hermanos, en este tiempo. Aunque tú no lo veas, como dije al principio, aunque tú ni siquiera lo sientas a veces, el enemigo tiene un plan maligno y la iglesia debe estar alerta. Debemos estar alerta. Debemos, como dije hace un momento, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, ser vigilantes, orar, tener cuidado con los enojos incontrolables, reprender y atar al enemigo y resistirlo, y él huirá de nosotros. Estuvo bien, hermanos, ya estuvo bien, perdón, de darle chances al diablo. Pues que destruya la familia. Pues que haga lo que quiera con mis hijos. Que haga lo que quiera con las finanzas de mi vida. Ya estuvo bien de darles chances. Cierra toda puerta que está abierta en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Parece que el enemigo se ha movido en nuestra sociedad como pez en el agua. Toma la autoridad que Dios te dio, hermano, y úsala. Tu enemigo no es el que está sentado a un lado tuyo. Dile a tu esposa, a tu esposo, tú no eres mi enemigo, tú no eres mi enemiga. O a tu mamá, o a tu suegra, o a tu suegro, tú no eres mi enemigo.
A veces estamos con las armas así, ¿verdad?, espirituales, y le apuntamos al enemigo, al novio, a la novia, a la suegra, al esposo. Ándale, chiquito, nomás que te descubran algo. No le apuntes allá, apúntale al enemigo, al diablo, apúntale a él. Él es tu verdadero enemigo. Él es tu verdadero adversario. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.